Muy buenos días. Nuevamente, gracias a la gracia, gracias a la sangre de Jesús, gracias al Cordero, gracias al Espíritu Santo, gracias al Padre que mandó a su Hijo, estamos aquí. Tenemos, tenemos la bendición nuevamente de estar aquí para escuchar la palabra del Señor, la palabra de Dios. Así que vamos a darle repetición al versículo que en este mes tenemos que memorizar. Es Juan 14:27. Repitan después de mí. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Quiero que me acompañes a la palabra de Dios en Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Y dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te damos muchas gracias por este momento, por este tiempo, porque tú nos permites nuevamente estar aquí para escuchar de tu palabra. Y espero, Señor, que tú nos hables, que tú nos dirijas, que tú nos enseñes, tú nos ministres, tú nos guíes a esas verdades que nos van a hacer libres, Espíritu Santo, a través de tu palabra. Esto te lo pido en el nombre de Jesucristo, úsame. Amén. Para los que apuntan, el tema lo vamos a poner, busca la paz. El versículo que estamos memorizando dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creo que estamos en momentos donde muchos de nosotros pasamos por momentos de miedo, de turbación. Y quiero decirle tres palabras, pasado, presente y futuro. ¿Y de qué se trata para mí la paz? Porque Jesucristo dijo, yo las doy no como el mundo la da. Y en ocasiones es que el mundo, todos los que vivimos en esta tierra, siento que dentro de todo el corazón humano, sí busca paz, a pesar de que lo mires, esa persona turbulenta, agresiva, en el fondo quiere paz. Por eso tienen armas, para sentirse seguros, porque detrás de esa arma quieren encontrar esa paz. Por eso hay guerras, porque atrás de esa guerra lo único que buscan es que haya paz. Y así te puedo decir que el mundo busca la paz, pero en ocasiones es muy equivocada en el sentido de que no es la paz que Jesucristo nos ofrece. Y Jesucristo nos ofrece una paz verdadera. Y por medio de algunos versículos que voy a estar tocando más adelante, te vas a dar cuenta de que es una persona. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si en cualquier momento vamos a hablar ahora sí del pasado, en ocasiones hay mucha gente que vive con culpabilidad por su pasado, vive con consecuencias negativas por el pasado, vive con remordimiento, vive con tristeza, vive con amargura, vive con muchas veces por no saber cómo enfrentarse a la vida desde niño. Vives con palabras que te atravesaron tu alma, atravesaron tu mente, atravesaron el corazón. Palabras muy negativas. Probablemente vives con imágenes
que miraste negativamente cuando eras un niño, que han causado problemas en tu día de hoy presente. Tomaste decisiones tal vez por ignorante, porque ignorabas lo que decía la Santa Escritura, ignorabas lo que dice la palabra de Dios, o simplemente pues no tenías el conocimiento para tomar en ese momento una mejor decisión. Tal vez te llevaste por tu impulso, te llevaste por tu sentimiento. En ocasiones hoy nos damos cuenta que fueron errores. Y tal vez en este día presente no estás viviendo con esa paz por ese pasado. Tal vez no estás viviendo esa paz porque simplemente no buscaste la manera correcta, no buscaste a Dios de la manera correcta, no esperaste su respuesta. Muchas veces hay gente que vive sin paz, enojada con Dios simplemente porque le pidieron algo y como no les llegó al momento instantáneo, pues se enojaron con Dios y luego ya deciden vivir sin Dios. Y nos damos cuenta que muchas veces hemos tomado decisiones equivocadas simplemente porque desconocemos las Escrituras y las Escrituras nos indican cómo es Dios. Las Escrituras nos indican a veces por qué no responde, a veces por qué guarda silencio. A veces para Dios es más importante formarte carácter, formarte de una manera estructural para que tú resistas las tormentas que luego se presentan en la vida. Para Dios es más importante desarrollarte fe, que le creas, que en ocasiones darte eso que le estás pidiendo, que tal vez instantáneamente en ocasiones nos haría más mal que bien. Y no conocemos en ocasiones todo lo que dice la palabra de Dios y en medio de todo eso se enoja con Dios uno, tomas malas decisiones, cierras la Biblia o ni siquiera tal vez sabes de la Biblia mucho. Pero es tiempo de que Dios nos enseñe la paz real, eterna, que se encuentra en una persona que es en su Hijo Jesús. Nos gusta hablar de Jesucristo, no como solamente como una persona que vino hace 2000 años y estuvo en la tierra, aunque fue cierto. Hablamos de que Jesús realmente vive el día de hoy y sigue trabajando en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras mentes, en nuestras almas, y nos sigue trayendo esa paz que no te la da ni tu casa, ni tu familia, ni tu dinero, ni tu fuerza. En ocasiones no existe algo que realmente te la otorgue más que su presencia. Y para ilustrarte un poquito del pasado, quiero leerte una historia que a mí me fascina mucho, aunque parece negativa, pero me gusta mucho cómo acaba tan positivo. Yo hablando con una de mis hijas, a veces hemos visto películas que están muy, muy interesantes, pero su final no es muy bueno y no me gusta a mí que acaben las películas con un final no muy bueno. A mí me gusta que acaben las películas muy bueno. Y no importa que en medio eso esté muy malo, lo que me gusta es que al final acabe bueno. Entonces esta historia, si lo haríamos película, yo creo que fuera un exitazo para mí. Y te lo voy a leer, eso se encuentra en Marcos capítulo 5 y te voy a dar lectura del 1 al 20.
Y esta historia dice así, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamó a gran voz y dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar, en un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que se apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto, como le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Para hacer una buena película, ¿no? Si nos imaginamos un poquito esta historia nos representa a muchos, como el pasado, de que una persona empezó a tomar malas decisiones y tal vez sí se hizo muy espiritual, porque en ocasiones los seres humanos nos hacemos espirituales, pero nos tenemos que hacer escriturales. Porque en ocasiones, sin querer queriendo, dijera el Chapulín Colorado, abres puertas a cosas espirituales negativas, fuerzas negativas, creyendo que al principio son cosas divinas, buenas. Los espíritus engañadores en ocasiones se transforman como ángel de luz. Y esta persona probablemente en un punto dado, tal vez no sabía que empezaron a entrarle demonios. Y dice que en ocasiones los demonios llaman a otros demonios. Y esos demonios, me imagino que hicieron una gran fiesta ahí en su cuerpo. Y era una pachanga. Y estaban contentos dentro de ese cuerpo. Y pues imagínate que ya tenía tal vez un número de 2000 o más. Y estaban en reventón por las malas decisiones de una persona. La Biblia dice que en ocasiones Dios nos encuentra vacíos y desordenados. Ese es nuestro pasado. Casi por lo regular todos los que venimos a Cristo Jesús nos encuentra mal. Casi por lo regular tenemos un pasado que hasta nos da vergüenza contarlo. Yo no sé si ustedes realmente pueden levantar la mano y decir, no, mi pasado ha estado perfecto. Yo nunca he agraviado a nadie, nunca he chismeado, nunca he mentido, nunca he robado. No, yo no sé si alguien realmente pudiera hacerlo. Solamente en las Escrituras me acuerdo que Jesús dijo, aquel que me redarguye de pecado,
que diga. Yo no encuentro otra parte en un ser humano que pueda decir, aquel que me pueda redarguir de pecado, que lo diga. Es vergonzoso en ocasiones decir nuestro pasado, que en ocasiones solamente hasta Dios y tú lo sabes. De tan vergonzoso que a veces dijeras tú, ¿y si descubrieran lo que hice, lo que toqué, lo que imaginé? Si descubrieran que me deleitaba imaginándome colgando a las personas en los árboles con una soga, como aquellos hombres que sí lo hacían en verdad. Es una sombra y figura nada más, por no decir otro tipo de imaginación, que muchas veces nuestro pasado es tan condenable que en medio de eso dirigiera a uno, ¿cómo voy a encontrar paz? Este hombre que ya no pudo vivir en su casa, en su hogar, que ya no pudo vivir con su familia, que ya no pudo vivir con sus seres queridos, que ya no pudo vivir en su colonia, en su ciudad, y se apartó y lo llevaron esos demonios a sepulcros, donde su voluntad ya era controlada, dominada. Él se lastimaba su cuerpo. Dice que lo querían sujetar con cadenas y las desmenuzaba. O sea, imagínate la fuerza que emprendía esta persona por medio de todos esos demonios. ¿Y cuánto tiempo crees que pasaría viviendo de esa manera? Dice que hasta desnudo andaba. ¿Cuánto tiempo lo llevó a ese estado? ¿Desde cuándo empezó? La Biblia no lo menciona, pero me imagino que ya era un hombre donde tal vez por muchos años, si lo hacemos una película, o sea, yo me imagino tristemente cómo el diablo tiene a las personas, y todas las personas, el enemigo nos quiere tener mal. Él quiere que viva siempre con vergüenza, así como Adán. Dice que se vio desnudo una vez que tomó del fruto prohibido y dice, y me dio vergüenza. Así luego estamos delante de Dios con vergüenza cuando una vez cometes algo que no está bien. Yo no sé si realmente te pasa y dices, ¿sabes qué, Dios? Otra vez tengo vergüenza delante de ti porque te he fallado. Y el enemigo quiere que vivas con vergüenza, quiere que vivas con culpa, quiere que vivas amargado, quieres que vivas frustrado, quieres que vivas enojado, quiere que vivas preocupado, quiere que vivas enfermo, quiere que vivas con, ¿cómo se llama la enfermedad de los tiempos del 2026? En depresión. Ya hasta la depre, ya la dicen común, ¿no? ¿Qué tienes? Depre. ¿Y a dónde vas? Al cuarto. ¿Por qué? Porque tengo depre. Ya común, ¿no? Cuando antes los niños jugaban no se les veía depre, pero ha llegado tanta la maldad que ya hasta los niños están mal. Entonces el enemigo sí quiere que tengas un estado de vida por tu pasado y que te sientas siempre culpable, que siempre te sientas mal. Y este relato que te estoy leyendo nos representa a todos. Nos representa a todos en un punto donde honestamente, así como digo y sinceramente, estamos viviendo nuestras malas decisiones y consecuencias y por eso no tenemos paz. Porque vivimos decidiendo todavía en nuestras emociones, pensamientos, en nuestra prudencia, en nuestra capacidad, pero no decidimos en ocasiones a través de las escrituras, a través del Espíritu Santo, a través de su presencia, a través de esperar respuestas divinas de Dios. Y a veces tenemos mucho mal. Y esta persona había hecho mucho mal en sus decisiones. Pero así como una vez me dijeron a mí, ¿pero qué crees? El Padre, cuando miró este mundo caído,
cuando miró un mundo perdido, cuando nos miró a nosotros que éramos ya por naturaleza defectuosos de fábrica, que ya el mal ya nació en nosotros, no te lo enseñan, ya lo traes. Tú peleas con el mal. Cada día de tu vida, tu carne se rebela contra Dios. ¿Sabías eso? Si no lo sabías, aprémiame porque te estoy diciendo una verdad. Todos los días de tu vida, tu carne no glorifica a Dios, ¿sabes? Si tú la dejas, tu carne nunca va a adorar a Dios. Hay una parte que dice que busca a Dios adoradores en espíritu y en verdad. Podrás fingir que lo adoras si quieres, pero en espíritu y en verdad es otra cosa. Tu carne no va a hacer eso. Por eso dice Dios en espíritu y en verdad. Pero bueno, apareció Jesús en esta escena. Apareció Jesús en esta historia. Apareció aquel que Isaías profetizó y pasó el príncipe de paz, admirable consejero. En esta historia, por eso me gusta la película, porque no se queda y se murió endemoniado. No, no es un final así. Vamos a imaginarnos toda esa película. Sí, el hombre estaba mal. Y sí, tal vez estaba re mal. Tal vez su madre llorando por él. Mi hijo está perdido. Tal vez sus hermanos diciendo, mi hermano, ¿por qué se perdió tan feo? Tal vez la colonia, pobre muchacho, está encuerado en los sepulcros. Ni siquiera puede venir. Ni siquiera podemos platicar con él. Ni siquiera nos podemos acercar. Es tan feroz que nos puede despedazar. Es un loco. Grita en las noches. Grita en los días, vive en los sepulcros. Tal vez hasta el pueblo estaba lastimado, estaba con un corazón decir, mira hasta dónde puede llegar una persona con sus malas decisiones. Nos imaginamos la película, tal vez tristeza. Pero te voy a leer algo que me gusta mucho también y en un tiempo nos lo aprendimos de memoria. En Isaías 61, te leo el 1, el 2 y el 3, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y en esto serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Así vino Jesucristo a la tierra. El Espíritu de Dios está sobre mí para dar libertad a los cautivos, para vendar a los quebrantados de corazón. Y pasó por ahí Jesús. Y lo que debemos nosotros hacer cuando queremos esa paz es realmente buscar que Jesús, su presencia, nos volvemos a imaginar que Jesús va caminando. Imagino que sus 12 discípulos, mi hija tiene una teoría que todavía la estoy pensando, meditando mucho, pero dice que los discípulos eran jovencitos. Porque siempre en las películas me los presentaron barbones, grandes y todo, y siempre me quedé con esa imagen. Pero mi hija dice, no, eran jóvenes. Por eso no tienen esposa, por eso no estaban casados. Y de pronto me quedo pensando, probablemente el único más grande era Pedro, porque él sí estaba casado. Pero dice mi hija, imagínate, ¿quién diría el discípulo amado? O sea, yo, ¿no? Solamente es un joven. Bueno, eso te lo dejo de tarea, vamos después a investigarlo, pero vamos a imaginarnos que ahí va Jesús con sus 12 discípulos, el más aguerrido tal vez Pedro, ahí casi que al lado derecho de Jesús diciendo, entran los trancazos, venimos con el maestro, ¿verdad? Y de pronto ven ese loco, ¿no?
Y yo me lo imagino que daba miedo su aspecto nada más de verlo. Daba miedo la manera de su esencia, de que traía una legión. Y de pronto viene corriendo. Yo me imagino que todos atrás de Jesús diciendo, Señor, ahí te lo dejamos porque se ve muy malo esta persona. La verdad, ahí te lo dejamos, Señor. Si puedes tú hacer algo, ¿no? O sea, yo creo que Pedro fue el que se puso atrás la espalda y después de ahí Juan y de ahí todos atrás, como un trenecito, diciendo, a ver qué hace nuestro Señor. Porque nosotros solamente seguimos a nuestro Señor y me imagino que Jesús, pues el Hijo de Dios, sabía lo que iba a hacer. Y en ocasiones eso es lo que a veces pasa con nosotros cuando tú no, por donde la mires, no ves dónde puede encontrarse la paz con todas tus consecuencias, con todo lo que has hecho malo, con todo. Y dices tú, de veras, Señor, voy a poder tener paz en medio de todas mis tonterías que he hecho. Te estás preguntando tal vez esa pregunta. Tal vez en medio de todo eso, miedo, tristeza, dolor, los demonios lo tenían bien atado. Tal vez los demonios estaban bien seguros. Aquí con nuestro reventón, nuestra fiesta, esta persona nunca será libre, va a morir así. Tal vez la seguridad hasta del mismo diablo diciendo, miren cómo tengo a las personas, van a morir así. Tal vez hasta el mismo infierno daba una fiesta diciendo, mira, las personas las tenemos re mal. Tal vez todos en el hogar, tal vez la madre, el padre dijeron, pues hay que aceptar la realidad, mi hijo ya se perdió, ya no hay regreso para atrás, esa locura, esa demencia. Tal vez sus hermanos, tal vez el pueblo, tal vez la ciudad, tal vez sus amigos, sus vecinos dijeron, pues ya hay que descartarlo por siempre. Pero allá en el cielo el Padre dijo, no, voy a dar esperanza, voy a dar a los que están en prisión libertad. Y para eso necesito mandar a mi hijo a la tierra. Y Jesucristo pasó por ahí. Y sigue pasando por hogares, y sigue pasando por corazones. Y si tú lo abres en este día, probablemente pueda cenar contigo en tu corazón. Jesús no es una leyenda, una historia. Jesús es un presente continuo que transforma pasados. Dice que bajó hasta el infierno en 3 días y yo no sé a quién tanto sacó de allí, pero eso es el pasado. Tal vez nos sorprendemos los que vamos a ir al cielo, ver al rey Salomón allá, porque la historia decía que el rey Salomón se extravió. Probablemente nos sorprendamos de mucha gente que creímos que se fue al infierno y tal vez sí estaban en el infierno, pero yo no sé qué tanta gente sacó. Para el pasado, llegó al pasado. Y este hombre no tenía esperanza. Este hombre no tenía de qué manera. Pero me gusta mucho la historia y me gusta mucho que todos nos da esperanza de que en medio de tu pasado tan terrible que tal vez hiciste lo que hiciste, ya pasó. La pregunta, ¿qué vas a hacer el día de hoy? La pregunta es, el presente, ¿qué es lo que vas a hacer hoy? Y en el presente Jesucristo dice, ¿me dejas entrar? Y si ya lo tienes dentro, nos volvemos a reconciliar. ¿Puedes pedirle perdón nuevamente? ¿Puedes aceptar tu error, tu falla, tu pecado? Y puedes decirle a Dios, me gustaría vivir una persona arrepentida. Y si todavía no lo he logrado, no me rendiré, Señor, porque quiero amarte, porque quiero respetarte, porque quiero honrarte, porque quiero adorarte, porque quiero seguirte, porque quiero hacer tu voluntad.
Estaba el endemoniado y se le presenta y se arrodilla. Los demonios hablan por medio de esta persona. ¿Qué tienes, Hijo de Dios, con nosotros? Nos vienes a atormentar antes de tiempo. ¿Cómo te llamas?, preguntó Jesús. Me llamo Legión porque somos muchos. Danos permiso de ir a los cerdos. O sea, estos que estaban en un cuerpo humano, haciendo un reventón, al irse al abismo, porque ellos tenían miedo de que Jesús los mandara al abismo, no sé exactamente dónde sea eso, pero ellos sí sabían y era un tormento. Vieron a los cerditos y dijeron, mira, nos conformamos meternos a esos cerditos. Mándanos ahí, pero no nos mandes a ese abismo. Así de tanto miedo le tenían a la legión. Y Jesús les dijo, ir. Ahí se van todos los demonios diciendo, ya nos libramos del abismo, por lo menos, ¿no? Entonces la película termina bien. Porque siempre en una historia que aparece Jesucristo, debemos de terminar bien. Y este hombre me impresiona que le dice, en el 18, al entrar él en la barca, el que le había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas se había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Se cumplió lo que hizo en Isaías, ¿verdad que les dio gloria en lugar de luto? Les dio manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Esas películas me gustan a mí. Este hombre se fue con paz. Este hombre se fue con libertad. Ese hombre se fue con un mensaje que hasta el día de hoy nos dice a nosotros. No nada más en su tiempo y en su momento, porque le dijo, vete a tu casa a los tuyos. Fue un mensaje para su mamá, un mensaje para su papá, un mensaje para sus hermanos y hermanas. Fue un mensaje para sus vecinos y amigos. Fue un mensaje para las ciudades. Si lo miráramos el día de hoy, nos dio un mensaje a nosotros, diciendo, si tu pasado es malo, pregúntate cómo fue el mío. Pero hay una persona que te puede liberar, no importa lo que hayas hecho. Hay una persona que me extendió misericordia, porque me dijo, dile cómo Dios ha tenido misericordia. Una palabra que si tú la escudriñas, es algo que no me merezco. Eso es misericordia. Por eso la puso Dios. Dile lo que hizo Dios contigo, que te extendió misericordia. No lo mereces. No hiciste nada. Solamente mi padre me mandó que pasara por aquí. Mi padre tuvo misericordia de ti, no porque merecieras misericordia. O que tú merecieras que te liberara. Pero mi padre te miró. Y tal vez sí miró todo el plan del diablo, que dijo, el diablo hasta hace fiesta, que un día vas a estar en el infierno ardiendo en las llamas, en el lago de fuego con él eternamente. Tal vez ellos creían, ya tu futuro está perdido por tu pasado.
Jamás el enemigo pensó que iba a ser un instrumento de Dios. Jamás el enemigo pensó que él iba a tener otra vez paz en su corazón. Jamás el enemigo pensó y se imaginó que esta persona iba a ser una de las personas que más iba a hablar, o no nada más en ese momento, en nuestros momentos. Porque ¿quién pensaría que una persona tan extraviada nos iba a gritar a nosotros diciendo hay un Dios de misericordia que te ofrece todavía y vas a tener paz? Porque Él es el príncipe de paz. Y no como el mundo la da. Por eso hablamos mucho de Jesús, porque Jesús es el único que nos trae paz. Te enlazo esta historia con una persona que yo conocí en México cuando yo era bien adolescente, tal vez jovencito. Fuimos a la iglesia y él empezó a hablar y a predicar y dijo que había un evangelista. Dice, pero era un evangelista de esos valientes. Era un evangelista de esos que de veras se meten con Dios a la brecha. Era de esos evangelistas que realmente van con el Espíritu Santo. ¿Y por qué te digo esto? Porque él fue a hablar de Dios a un manicomio. Dentro de ese hospital había un hombre poseído que para ellos, los doctores, pues como no creen en eso, ellos piensan que solamente está mal su mente. Pero esta persona podía brincar tan alto y tan fuerte y se golpeaba con las paredes. No podía estar con otra persona. Estaba en un cuarto tan fuerte que nadie podía entrar. Saltaba como un tigre. Y cuando este evangelista llega, el doctor le dice, ahí nadie puede entrar. Es un loco desquiciado donde mata. Nadie lo puede controlar. Y se escuchaban los golpezotes, pero fuertes, ¡paz!, que se daba a esta persona. Y el Espíritu Santo le dice, diles que abran la puerta y métete. Es valiente, ¿no? Y el doctor le dijo, fírmenme aquí. Si a usted le pasa algo que no es mi responsabilidad. Legalmente él firma. Y le abren la puerta y la cierran. Esta persona cuando lo vio, dice que le saltaba como tigre. Pero había se cuenta que era como una barrera invisible donde chocaba, ¡pum!, y rebotaba. Pero no podía llegar a él a lastimarlo. Y se volvía a impulsar, se iba a incorporar y ¡pum!, chocaba con esa barrera. Hasta que se cansó y nada más mejor se le quedó viendo porque decía, ¿por qué no puedo atravesar algo como que estuviera enfrente de él invisible? Y el Espíritu Santo le dice, sácale los demonios. Y le dice, en el nombre de Jesús, echo fuera todos los demonios. Y ¡pum!, se empieza a convulsionar. Y le salen un montón de demonios. Y dice, ahora, predícale de mí. Jesucristo tiene un propósito en tu vida y me vino y me envió a ti para decirte las buenas nuevas del Evangelio, así como el Espíritu Santo está sobre mí para dar buenas nuevas a los abatidos. Y le empieza a hablar del Evangelio. Esta persona cae hincada, acepta a Jesucristo en su corazón, sale libre de ese hospital, sale cuerdo, sale bien. ¿Y quién crees que era? El predicador que estaba predicando, ¿eh? Yo era ese loco, decía. Así que estas historias no nada más son del pasado, son de hoy.
Jesucristo nos visita el día de hoy y tiene misericordia y nos trae paz verdadera, la cual nunca había sentido, nunca. Toda la iglesia se impactó. Hay hombres valientes de verdad que agarran la palabra de Dios en serio. Y son tan valientes que van a buscarnos a nosotros, los más perdidos, los más extraviados. Pero una vez que Dios nos alcanza y nos libera, nosotros ganamos muchas almas para Cristo por nuestro testimonio. Porque entendemos las consecuencias de las malas decisiones de los seres humanos que te llegan a extraviar tan feo y tan fuerte. Jesucristo cuando dijo en una ocasión que alguien debía 50 y alguien 500, ¿quién ama más? Y el fariseo respondió, pues el que se le perdonó más. ¿Ves a esta mujer? Cuando entré aquí tú no me diste agua para lavar mis pies. Y esta mujer con sus lágrimas no ha dejado de cesar. No me diste toalla para secarme. Pero esta mujer no ha, con su cabello secándome mis pies. No me diste perfume para ungirme. Y esta mujer ha derramado un perfume de los más caros. De cierto te digo que sus muchos pecados le son perdonados. A veces la gente que tú piensas, o yo, que son lo peor de la tierra. Yo no sé si tú el día de hoy mirarías una persona toda tatuada, con un cigarro en la boca, con una pistola en el costado y con unas majaderías bien grosero. Y tú dirás, ¿por qué esas personas no se mueren? Y de pronto te sorprendería si estuviera en un púlpito predicando. Y luego dijeras qué tipo de predicación y qué tipo de respaldo. La única razón la diferencia entre tú y nosotros y ellos es que ellos sí pecaron más. Y ellos saben la palabra de misericordia más fuerte que nosotros. Y no por eso te estoy diciendo que tú peques. O que yo peque. Lo único que te estoy diciendo es de que nosotros en ocasiones tenemos la vista no como Dios mira las cosas. Nosotros condenamos bien fácil a las personas chismosas, a las personas, no sé qué tanto evidencia de la maldad se les ve a cada persona. Nosotros rápidamente los queremos mandar al infierno. Pero en ocasiones son los instrumentos que Dios eligió. Inclusive hasta el mismo diablo ha de pensar, este va a estar conmigo por toda la eternidad, por todas las cosas incorrectas que comete cada día de su vida. Pero de pronto, sorpresa, el padre se le ocurrió mandar a su hijo a vendar las heridas, a quitar los cerrojos, a abrir las puertas. El príncipe de paz pasó por allí, así como mi hogar pasó por mi matrimonio, pasa por muchos. Cristo Jesús es el príncipe de paz, es una persona a la cual debemos de buscar, el cual debemos de honrar, el cual debemos de seguir. Si queremos tener verdadera paz. En el presente es el día de hoy, tu pasado no lo vas a cambiar, pero el presente esta persona dijo, yo quiero seguirte, Señor, pero Jesucristo le dijo, ve a los tuyos y cuéntales. Testifica. La paz que Dios habla supera cualquier circunstancia que tú tengas en la vida. La paz que Dios habla en Filipenses 4:7 diría que sobrepasa todo entendimiento. Eso no es algo que a veces nuestra mente lo va a entender. En medio de tanta situación negativa dirás, ¿por qué tengo paz? Porque hay una persona que está contigo. Se llama Jesucristo. En Salmos 4:8 dice, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Quieres que desaparezca el insomnio de tu vida? Confía en el Señor.
eres la niña de sus ojos. Dice en Salmos 34:14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Es lo que debemos de hacer cada día de nuestra vida, apartarnos del mal, buscar el bien, buscar la paz, que es su presencia, y seguirla. Jesucristo dice siempre, seguidme. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie verá al Padre si no es por mí. ¿Y qué el futuro? En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Estamos en buenas manos, oyentes, pueblo, hermanos, familia. Hay un Dios que tiene buenos pensamientos, buenos propósitos, buenos planes para darnos paz. Así que yo creo que es una buena mañana, es un buen día, para tomar buenas decisiones, y la mejor decisión es buscar su presencia, buscar de su palabra, buscar de su Espíritu Santo, de su esencia, para tener verdadera paz. Pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, nuestras fallas y arrepentirnos. Que el Espíritu Santo nos ayude a ver con más claridad en nuestras fallas, porque en ocasiones no las vemos. Pero para Él vino a ayudarnos, para convencernos de todo pecado y redarguirnos. Amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este momento, este tiempo que tú nos permites, Señor. Aquí, estar nuevamente queriendo de tu paz que nos hace falta en medio de todo esto que en ocasiones vivimos. Yo te doy muchas gracias, y que todas las personas en el día presente, si no te tienen en su corazón, que puedan decir, Señor, príncipe de paz, que a veces he buscado la paz por muchos recursos, por muchas cosas, y en lugar de dármela me han dado más preocupaciones. Ayúdame, Señor, para poder estar bien contigo y poder caminar y tener un buen futuro. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén.